¿Qué tal? Es un gusto saludarles, gracias por el favor de su preferencia y bienvenidos a esta su casa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Ya le habíamos dicho en programas anteriores que se avecina ya el cierre, la rendición de cuentas, ya empiezan algunos movimientos en sentidos administrativos y el deporte no es ajeno a toda esta revolución y toda esta inercia de cambios. Por lo tanto, también llega el momento de empezar a hacer los análisis para que la puerta no nos agarre ahora sí que los dedos de la mano y a las carreras estemos haciendo análisis, en fin, pues ahora sí que el examen, el escrutinio para el deporte que ha sido de Jalisco. Hay que recordar, 18 veces campeón nacional es en la Olimpiada Nacional el estado de Jalisco. Se lo ha dicho de frente cuando ha venido aquí a esta su casa también al titular del CODE, André Marx Miranda. ¿Y de qué sirve que Jalisco sea 18 veces campeón nacional si hoy vemos que siguen los problemas de los deportistas que no tienen presupuesto, angustias, tramitología, en fin, no hay beneficios y además Jalisco no es tomado en cuenta en políticas públicas, en presupuestos y muchos otros casos más. Y por si fuera poco, les tiembla la mano levantar la voz, reclamar y exigir los derechos que ha conseguido los deportistas y los padres de familia de nuestro deporte en el estado. Así es que bueno, para hablar de este tema, de este análisis, pues yo quiero agradecer la presencia de dos exdirectores de CODE. Doy la bienvenida primeramente al licenciado José Guillermo Vallarta Plata. Licenciado, qué gusto saludarle. Sergio, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Un placer tenerlo Muchas aquí. gracias, igualmente, gracias. Déjeme dar la bienvenida también al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, colaborador también de Minuto 44, pero ahora, viene en calidad de exdirector de CODE. Fue el primer director del CODE. Después de su figura del CREA, él es el culpable de hacer todos los trámites y que se convirtiera en CODE. Licenciado, ¿cómo estás? Sergio, bienvenido. Buenas noches. Además, dos cosas en común de los dos. Muy importante, 16 veces campeón nacional en atletismo y el licenciado José Guillermo Vallarta Plata, un deportista también nato en el ámbito del ciclismo. Bien, señores, agradeciendo primero su presencia, licenciado Vallarta Plata, ¿qué ha sido de usted, de su persona, después de que usted dejó la dirección del CODE, si no mal lo recuerdo, 89-91 ese periodo? Sí, efectivamente fue un periodo muy interesante para mí. Tengo que precisarlo, fue una distinción que me hizo el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y era precisamente el momento porque Saúl se iba a México, a la Comisión Nacional del Deporte. Había que establecer una frontera definitiva entre la cultura y el deporte y entonces el gobernador Cosío Vidaurri me pidió que me fuese al CODE siendo yo subsecretario general de gobierno. Y me lo razonó así. Me dijo, muchos van a pensar que usted se va a una división menor, pero lo que yo quiero es que se establezca la frontera y darle la definitividad al deporte en relación con la cultura. Y así la Secretaría de Cultura tuvo su ámbito de acción y el CODE, que había ayudado a formar Saúl Figueroa, pues le dieron la dimensión y la importancia que se merecía. Así fue como yo transité de un ámbito a otro. Tuvimos acciones muy importantes. Se recuerda que Guadalajara fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 3 disciplinas y que junto con Sergio García Ramírez, que fue el presidente de la organización de estos Juegos Centroamericanos, hicimos un papel muy decoroso en Jalisco. Yo creo que muy significativo, muy importante. Con eso me inauguré. Yo nunca había estado en la actividad deportiva, practicaba el deporte, conozco el deporte, pero tuve esa gran fortuna de entrar de lleno con un gobernador que traía muchas ganas de ayudar al deporte. El presupuesto era mínimo, teníamos 2 millones de pesos, uno para las instalaciones, personal y todo, y 1 millón de pesos para apoyar el deporte. Pero el gobernador Cosío, hay que decirlo también, tuvo su mérito. Él propició la creación de unidades deportivas en los municipios, en los 124 en ese entonces municipios de Jalisco, algunas estratégicamente porque la idea era promover el deporte al interior del estado y no el deporte de élite, el deporte de selecciones,
que eso, aunque Jalisco lo tenía, bueno, todavía no se daba la parafernalia que después se dio con este tipo de campeonatos nacionales entre las entidades federativas, en donde Jalisco ha resaltado, pero que yo creo que no es la meta, no es la finalidad del deporte. El deporte debe de tener su área de selecciones, su área de élite, pero debe de enfocarse fundamentalmente a los jóvenes, a los niños que están empezando, a los municipios que no tienen orientación en materia deportiva, y entonces crear todo lo que son las bases, lo que ahora, por ejemplo, en el fútbol, con las escuelas de futbolistas se da para fortalecer y robustecer a los equipos de primera división. Y bueno, a fin de cuentas se consigue también algo muy importante en esta su administración. Primero, creo, se marca claramente, decíamos en programas anteriores, se hablaba del presupuesto para cultura y deportes, y la gran cantidad de lo poco que se daba, pues se lo llevaba la cultura y no el deporte. Ahí había un problema. Sí, había un problema, y hubo incluso un enfrentamiento que precisamente a mí me tocó llegar a consolidar la situación del deporte para que la Secretaría de Cultura no avasallara lo que era el CODE, que tanto trabajo le había costado a Saúl configurar y orientar. Y entonces llego yo con esa consigna de darle al CODE toda su fortaleza y su fuerza. Y que en lo personal su persona, valga la redundancia, le da otro cambio y otra dimensión a esa dirección, porque con lo que su experiencia de haber sido expresidente municipal de Guadalajara, como inclusive yo me atrevo a decirle, hubo quien dijo, no, es que al licenciado lo castigaron, y la verdad, bendito castigo con todo respeto, porque esa silla de la dirección tomó un valor y fue una dimensión mucho más grande para el desarrollo de Jalisco, ¿no? Y usted le dio ese peso, licenciado. Sí, bueno, me tocó la suerte de tener todo el apoyo del gobernador, de darle una nueva dimensión a lo que eran las actividades del CODE, a empezar con el equipo que me había dejado Saúl, un extraordinario equipo de jóvenes, casi todos ellos. Empezamos a abrirnos y empezamos a crear las escuelas deportivas, que eso era muy importante, en natación, en fútbol, en las áreas en donde la gente podía participar. Era un deporte masivo, un deporte que iba encaminado al pueblo, a las masas. Mi querido licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, tú fuiste el causante, la base, la estructura, la esencia de ese cambio de lo que era el CREA al CODE. Ya lo decía el licenciado Vallarta, las masas, sigue siendo, se sigue conservando esa base, esa filosofía. Bueno, Sergio, yo creo que, bueno, hay que comentar pues que esto pues no lo hace uno en lo personal. Tú sabes que al final de cuentas, pues el titular del Poder Ejecutivo era precisamente el licenciado Guillermo Cosío, y en función de eso es que se logran las cosas, ¿sí? Por la buena voluntad de quienes encabezan los gobiernos en sus diferentes ámbitos. Bien, esa es una parte. La otra, bueno, es que ciertamente la sociedad ha cambiado muchísimo. Pero además lo que teníamos inicialmente ideado para el CODE, bueno, era un modelo general amplio que abarcaba todos los segmentos que componen el fenómeno deportivo. Desde la idea que ya comentaba el licenciado Vallarta, la cuestión de masividad, la cuestión de la detección de talentos, selecciones, y claro, el asunto de alto rendimiento, pues un enfoque de orden nacional, porque son las selecciones nacionales. Pero como consecuencia de... Así es, pero digo, hay una teoría vieja, claro, no es exactamente la que debe de prevalecer, sin embargo es una ayuda para aquellos que no comprenden mucho el asunto del deporte. Es la teoría de la pirámide, donde se dice, bueno, pues que hay que tener una gran base de educación física, de deporte para todos, de detección de talentos, de conformación de alto rendimiento para llegar en los deportes en donde se puede, pues generar el deporte profesional cuando se pueda. Porque hay deportes bastante intensos, muy difíciles de practicar, con una calidad técnica extraordinaria y sin embargo no son deportes profesionales porque no están en el gusto del público y no están dispuestas las gentes a pagar
algún dinero por ir a ver algo. En cambio hay otros deportes, pues son muy populares y les gusta mucho a la gente y la gente hace fila por ir a pagar y ese tipo de cosas, por irse a sentar y ahí externar sus puntos de vista y meterse a la catarsis propia del espectáculo. Bueno, pero eso es otro cantar. Yo creo que la parte importante es que se tenía una idea muy clara de lo que se quería en materia de deporte. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa. Al volver tocaremos un tema que, bueno, en los últimos años ha sido lamentablemente la medalla de oro, lo de boga, que es la obesidad infantil y el sedentarismo, cosa que en los periodos de nuestros invitados, pues eso no se hablaba, no existía, y de esto vamos a tocar el tema. Vamos a una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Licenciado Vallarta Plata, hablábamos, y eso me queda muy claro, cuando ustedes tomaron o les tocó la oportunidad de estar al frente del deporte en Jalisco, pues qué esperanzas de que se existiera o que hablaba de la obesidad infantil, tantas enfermedades. Igual me atrevo a decirte a ti, licenciado Saúl, ¿cuál era el panorama en ese entonces? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Dónde fue el descuido? ¿Qué pasó, licenciado? Porque hoy pues seguimos siendo, después de, no sé, me atrevo a decir 15 años, el número 1 en obesidad infantil. Sí, yo creo, Sergio, que hubo muchos factores que incidieron sobre el problema de la obesidad. Fundamentalmente la falta de orientación, de políticas públicas en materia educativa, dándole al deporte el lugar que merece. Yo recuerdo, y también Saúl, que cuando estudiábamos en la primaria, en la secundaria, todavía en la preparatoria, bueno, era muy importante la actividad deportiva que hacíamos. Y había una orientación a realizar determinado tipo de actividades físicas, orientadas obviamente al deporte de la preferencia de cada quien. Y aunque no teníamos las instalaciones adecuadas que se tienen ahora, no había clubes, etcétera, practicábamos el deporte y era parte importante de nuestra formación. Entonces esa falta, esa ausencia de políticas públicas orientadas a practicar, a ejercitarse, a realizar una actividad física, eso fue precisamente minando en la educación de los jóvenes, hasta llegar al descuido total. Hay un descuido absoluto, ya no hay maestro de educación física, ya no hay horas, ya no hay instalaciones, ya no hay un programa, no hay un proyecto de qué hacer precisamente para evitar el grave problema de la obesidad. Aunado esto al problema cultural, al problema alimenticio, todo eso han sido factores que se han integrado y han propiciado ahora una endemia que es gravísima para el país. Claro. Licenciado Saúl, quiero pensar y casi aseguro que en tu proyecto, en el desarrollo de lo que era CREA a CODE, pues no está estipulado haber sido número 1 en obesidad infantil, o sea, ni por aquí te pasaba, ¿no? No, Sergio, realmente... O sea, esa no es política pública. En esa etapa realmente no teníamos el gravísimo problema actual. 12 mexicanos mueren diariamente nada más por el problema correlacionado con la diabetes, enfermedad a la vez correlacionada con el sedentarismo. Es decir, el ambiente obesogénico que ahora podemos apreciar en la sociedad actual, pues nos obliga a repensar el deporte. No puede seguir haciéndose lo mismo de hace 50 años. Es más, hace rato comentábamos, bueno, yo cuando competía ya había estos juegos de ahora llamadas Olimpiadas, pero no eran más que los juegos infantiles y juveniles de la Confederación Deportiva Mexicana. Y antes de eso eran los Juegos de la Revolución Mexicana. O sea, había una actividad auténticamente intensa, pero no solamente eso. Había, bueno, pues la idea clara de que en las escuelas había que promover la actividad física. Fíjense, en esas etapas, Sergio, y hay que tomar en consideración, los gobiernos hacia atrás eran los que generaron las unidades deportivas que conocemos en la ciudad. Y que hoy tocaremos, hoy ya se han convertido en un problema económico y que no está dando
los resultados que se dieron en Pero su momento. no hemos tenido la imaginación suficiente para que esos espacios que tienen un valor tan elevado se conviertan en espacios que contribuyan al financiamiento propio del deporte. A ver, pero hoy, perdón, Sí. hoy en día, y debo decirlo claro, tenemos el genio de la lámpara maravillosa en la CONADE. Alfredo Castillo está ya oficialmente, ha cancelado las Olimpiadas Nacionales, lo que eran los Juegos Universitarios, digo, los Juegos Infantiles y Juveniles, y ahora la varita mágica, academias. En un año piensa regular esta academia de box, academia de béisbol, academia de taekwondo. ¿Esa es la solución, licenciado? Bueno, yo creo que no. Yo creo que habrá que retomar de lo histórico qué fue lo que dio resultado, qué es lo bueno, qué fue lo que precisamente motivó que se realizaran una serie de competencias entre municipios, entre escuelas, entre universidades, entre entidades federativas. ¿Qué de ello podemos sacar de bueno y no andar inventando situaciones que no podemos de ningún momento evaluarlas? Es decir, tenemos ya algo positivo, algo que dio resultado, vamos tomando lo mejor de esas prácticas. ¿Las academias es la solución? Bueno, en principio yo creo que es una ocurrencia más. Es decir, cuando la gente no tiene idea clara del modelo que quiere seguir en materia deportiva, pues no es más que ocurrencias y palos de ciego. A ver qué. Bueno, pues es la ocurrencia de ese amigo. Pero finalmente queda clarísimo que esta persona no tiene un modelo claro de lo que corresponde al fenómeno deportivo. Y no puede estar desde el nivel nacional queriendo hacer academias que le corresponden propiamente a los ambientes municipales, que son los que tienen ciertamente el contacto con la gente. Y no solamente eso, está haciendo de lado el sistema educativo. Claro. El sistema educativo es de forma naturalísima la instancia que mejor contacto tiene con niños y jóvenes. Y en ese sentido es la instancia gubernamental que puede propiciar que los niños y los jóvenes, con una buena política pública bien establecida, objetiva, respaldada financieramente, con indicadores para hacer las evaluaciones correspondientes, nos va a dar la oportunidad de que se revierta esas enfermedades tan graves que están correlacionadas con el sedentarismo. Yo creo que la sociedad ni siquiera se ha dado cuenta, mucho menos, por ejemplo, los industriales, los grandes comerciantes, del efecto nocivo de esto. Claro. Tarde o temprano habrá más gente en los hospitales que en las fábricas y trabajando en los comercios y en la construcción. Y aquí apelo a esto que estás diciendo y no me va a dejar mentir porque es esto, un ejemplo así, la unión del mercado de abastos, el UCMA, la carrera ciclista que hacían. ¿Sí? De alguna manera, ¿cuántos años duraron? Ya hoy, pues ya esporádicamente como que se animan, como que se acuerda que estaba en la carrera ciclista y la verdad es que ese tipo de cosas pues también se han perdido y las empresas han dejado de ver eso. O sea, un beneficio para su propia empresa, una inversión en la salud para que no falten las nuevas generaciones de empleados, el licenciado, ¿no? Así es, así es. Ahora, a usted les tocó. Y desde entonces el deporte siempre ha dependido de la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿qué pasa, señores? Y les pregunto como exdirectores de CODE. Hoy vemos que les da miedo a las nuevas generaciones, al funcionario, hablar, decir y pelear. Soy 18 veces campeón nacional y no me pelan. Les da miedo enfrentar al secretario de Educación Pública, no hay proyectos. O sea, licenciado, ¿por qué da ese temor? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué se pierde eso? Pues yo creo que es falta de organización. Aquí tenemos la culpa, yo creo que hay que decirlo, el sistema ha propiciado eso. El aislamiento, el tener ciertos personas que son los portadores en un momento dado de las conductas entre los deportistas y el gobierno, el sistema imperante. Esto no han permitido precisamente que surjan las organizaciones naturales de deportistas que tengan per se una fuerza y que puedan en un momento dado combatir
lo que son los derechos básicos de sus propias estructuras y organizaciones. Fíjense que hasta ni en el deporte de mucho dinero como es el fútbol no existe, apenas están dando los primeros pasos para que exista una organización que permita el respeto y la estructuración de los derechos fundamentales de los futbolistas. Claro. Apenas se están atreviendo. Y me refiero a esto porque el propio directivo perdón, le tiembla la mano poder decir a un gobernador, señor gobernador, con todo respeto, esta es la necesidad que tenemos en nuestro estado y, no, es que es el gobernador, es que no le pueden mentir a un gobernador de esa manera. Oye, que va de por medio, pues señor gobernador, con todo y pena, córrame, pero esta es la realidad. Al regresar, vamos a escuchar tu punto de vista, licenciado Saúl Joaquín Figueroa, porque también soy testigo de una situación que te sucedió hace muchos años con Raúl González y el gobernador, y ya tú nos la explicarás. Vamos a la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, con nuestros invitados José Guillermo Vallarta Plata, exdirector del CODE, así como el licenciado Saúl Joaquín Figueroa, quien amablemente nos acompañan en este programa. Licenciado Saúl Joaquín Figueroa, si no mal lo recuerdo, 89, nace la CONADE. Raúl González, ex medallista olímpico, ex dirigente en algunos casos del deporte. Resulta que es llamado, es el primer director de la CONADE, él fue la que la fundó, te manda a llamar, y a fin de cuentas, en una de las visitas, yo recuerdo, todavía estando como director de CODETU, dijo Raúl González, oye Saúl, vamos a hablar con el gobernador, peso que ponga la federación, peso que ponga el Estado. Y que la respuesta fue del señor gobernador Guillermo Cosío Vidarro en aquel entonces, sí, pero a ver quién pone el primer peso. Y tú no te quedaste callado, tú tuviste que abogar porque era una histórica oferta en ese entonces para el deporte. Bueno, yo creo que finalmente esta parte fue buena para el Estado porque Raúl pudo aportar algunas unidades deportivas, ya le tocó al licenciado Vallarta, y algo, fíjense, muy interesante en ese aspecto es que al irnos a la Ciudad de México nos tocó estructurar todas las delegaciones federales, todas las delegaciones de la CONADE, para generar lo que eran los institutos estatales de la juventud y el deporte. Y entonces mi tarea en esa ocasión, cuando Raúl me manda a llamar, pues fue ir a todas las entidades federativas a platicar la importancia del rediseño de la actividad deportiva. Y entonces era estar platicando con altos funcionarios de los diferentes gobiernos estatales para que se animaran a crear el Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte. Y así era como se juntaba el CREA, se juntaba Fomento Deportivo Estatal, se juntaba Educación Física y Deporte de los estados y se conformaba así los institutos, con una excepción, Jalisco, sí. Porque en Jalisco pues ya se había hecho la reforma, la modificación de la ley orgánica del Estado y entonces aquí salió como consejo. Claro. Entonces sí, Raúl quería que se hiciera instituto también en Jalisco. Autónomo. Sí, claro. Raúl autónoma. Así es, Raúl quería que en Jalisco también se hiciera instituto. Pero el argumento más pesado fue, oye Raúl, pues es que el gobierno de Jalisco acaba de modificar su ley orgánica y precisamente, bueno, pues sale como consejo. Además, en otras palabras era, no le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ¿no? Eso era, Jalisco, no, bueno, aquí estaba. Y bueno, así fue como Jalisco fue la excepción en la generación de las estructuras estatales para el deporte y la juventud. Sí, pero yo no sabía que te gustaba mucho la fiesta brava, eres muy bueno para el capote. Les tiembla a los directivos, Saúl, les tiembla poder agarrar el toro por los cuernos. No son culpables de muchas situaciones que se vienen heredando, la obesidad, el deporte mal empleado, no sé, y no hablan, siempre, solapando, licenciado, eso ha dañado mucho al deporte. Bueno, sí, claro, sí daña mucho al deporte. Yo diría y puntualizaría algunas cosas, por ejemplo, se ha perdido el rumbo. Y se ha perdido por un espejismo que ni siquiera es bien entendido en el deporte. El espejismo empezó, y hay que decirlo, con el sistema del gobierno del Partido Acción Nacional.
empezaron a ganar los campeonatos nacionales, Jalisco empezó a ser campeón, y entonces cuando viene la alternancia y llegan los gobernadores del PRI, pues no quieren que Jalisco no continúe con esa etapa de ser campeones. Y entonces se dejaron llevar por el espejismo de los campeonatos, de las medallas, del oro, el relumbrón, la prensa, etcétera, y olvidaron el deporte de las masas. Desgraciadamente eso fue lo que pasó. Se olvidó el deporte en los municipios, se olvidó el deporte en las escuelas, se olvidaron las escuelas deportivas, se olvidaron las promociones que son masivas y que ayudan a la población a estar activos, y entonces todo esto ha creado un problema que es un efecto dominó, es un problema en cascada, como claro, se dice popularmente. Y a mí me gustaría complementar algo de lo que comenta el licenciado Vallarta. Allí está la contracara del esfuerzo que debe de hacerse en favor de la gente para que practique alguna actividad física o deportiva. Y me voy a referir a los grandes espectáculos deportivos. Esos espectáculos deportivos consumen mucho dinero, pero el problema es que generan nada más públicos sedentarios, consumidores y fanáticos. Los deportistas son los que están en la cancha, no los que están sentados alrededor de la gradería, ni los que están detrás del televisor cambiándole. Entonces, fíjense bien, cuando el dinero público se destina al espectáculo deportivo, lo que está generando ese dinero público no es más que gente sedentaria. Y le están echando combustible justamente al grave problema de las enfermedades correlacionadas con el sedentarismo. Claro. Reitero, 12 mexicanos diariamente fallecen por diabetes. Licenciado, tú estás poniendo el dedo en la llaga en algo muy importante. El reto que hoy tiene en todo el país la actividad del deporte es precisamente el principal enemigo, la tecnología. Licenciado Vallarta, yo les decía el otro día a uno de mis hijos, no te vayas a fracturar un dedo porque si no después ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ya ni siquiera es la mano, no es un pie, no, el dedo por estarle con el teléfono, la máquina, en fin, los juegos. ¿Qué hacer ante esta revolución? Porque tampoco no se puede parar, pero nadie pone un freno y nadie se para decir hay que hacer esto porque el deporte está peligrando. Sergio, yo creo que precisamente esta etapa en la que se encuentra la comunidad, la sociedad mexicana, es momento de rediseñar, de repensar la estructura del deporte. Mira, en la medida en que la sociedad está demandando algún servicio, es en la medida en que la organización deportiva debe de reformarse para dar el servicio. Si la sociedad está reclamando servicios para la activación físico-deportiva, yo no entiendo por qué la estructura del deporte sigue igual que hace 50 años, que hace 40. Cuando nos dimos a la tarea entre un gran equipo con la venia del gobernador, hacer el CODE, bueno, Sergio, estábamos pensando en una situación diferente, ya lo tocó el licenciado Vallarta. Bueno, pues se van con la finta de los equipos Jalisco, porque no son ni selecciones Jalisco, son equipos Jalisco. Y no se está promoviendo el deporte en todo el estado, no se está reforzando la educación físico-deportiva que requiere y es fundamental para esto. No hay deporte para todos y las unidades deportivas están ausentes de actividad, que de alguna manera pues es el espacio naturalísimo para la práctica de alguna actividad físico-deportiva, y eso de alguna manera confluye necesariamente en el grave problema. O le cambiamos la estructura, la organización del deporte para satisfacer la demanda de la sociedad, o el deporte está fuera de tono. Y lo peor también, licenciado, me atrevo a decir, en la zona metropolitana, no sé, tenemos todas las universidades, que es uno de los estados que tiene muchísimas universidades, incluyendo la Universidad de Guadalajara, y no hay quien se pare y diga, a ver, señores, como punta de lanza en el deporte, decir, hemos detectado que se viene una guerra increíble, ahora sí que sanguinaria, por decirlo así, en el sentido de la tecnología contra nuestros jóvenes del deporte, y no aprovechan, no hay un consenso, no hay reuniones, no hay congresos para poder saber cómo combatir esto. ¿Qué hacer? Sí, mira, yo creo que me puso a reflexionar lo que dijo Saúl hace un momento.
Efectivamente, no tenemos una orientación para qué hacer adecuadamente en materia deportiva. Estamos inventando porque quien tiene la grave responsabilidad de dirigir el deporte nacional, que es, hay que decirlo con toda franqueza, estamos en un gobierno centralista. Hemos perdido la brújula del federalismo y de allá vienen los grandes recursos. Las entidades federativas, aunque son promotoras del deporte, pero no tienen la fortaleza ni la fuerza para en un momento dado crear políticas públicas a nivel nacional. En materia administrativa hay un principio que es fundamental, que habla de las mejores prácticas. ¿Qué quieres conocer de otros países que han podido avanzar, que son países mucho más pobres que México? Tenemos el caso de Cuba. Y Cuba ha sido para nosotros muy importante por los referentes, por los maestros, por las prácticas deportivas, etcétera. Bueno, ¿qué está haciendo Cuba en materia deportiva? ¿Qué están haciendo otros países que han logrado resolver este problema entre el deporte masivo y el deporte selectivo? Bueno, pues esas mejores prácticas vamos analizándolas, vamos viendo cómo se llevan a cabo y vámoslas aplicando a nuestro país. Vamos a aplicar algo que está dando resultado, pero con un criterio, como decía Saúl, de estructurar adecuadamente el deporte, de ver qué es lo que funciona y no estar inventando obviamente situaciones que no nos van a llevar a nada. Y esto me da pie, antes de ir a la pausa, de recordar pues aquel proyecto que trajo precisamente Raúl González, el convenio con entrenadores cubanos para que estos entrenadores vinieran a transmitir los conocimientos a nuestros entrenadores. Hoy en día, no nomás cubanos, de otros países y, de alguna manera lo debo decir así claramente, ¿qué ha hecho alguno de los cubanos? Aquí en Jalisco, el subdirector del CODE es cubano. A nivel nacional, el subdirector de la CONADE es cubano y estuvo aquí. Así es que no han aplicado verdaderamente el principio de poder enseñar y preparar a nuestros entrenadores, nuestros psicólogos, y a fin de cuentas, simple y sencillamente se ha entregado cómodamente a que el cubano o el extranjero ya esté hoy en día en puestos administrativos de subdirección. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, y bueno, son temas muy interesantes, muy trascendentes, y hay otro que, bueno, quiero conocer su punto de vista. Como ustedes, exdirigentes del CODE, máximo organismo del deporte en Jalisco, pues también tuvieron que ver con la relación con los municipios. Hoy en día a mí me da la impresión de que los municipios están muy conchas, no aportando, no desarrollando, son una base muy importante, es la base de esa pirámide que decía el licenciado al principio, es lo más grueso, de ahí está la masa, y sin embargo, pues es muy fácil. Y les digo esto porque hoy en día estamos viviendo una situación muy difícil, vergonzosa en Zapopan. Recientemente las unidades Flores Magón, que es de béisbol, que la Liga Cuervos tiene ahí juveniles, infantiles, ahora resulta que salen con la maravilla de que les van a dar esos terrenos que vienen trabajando precisamente esta organización de beisbolistas, la Asociación del Estado, junto con la Organización de Cuervos, desde hace mucho tiempo, invirtiendo tiempo, dinero. Ahora resulta que muy cómodamente el municipio les dice que si no les pagan 40,000 pesos mensuales, tendrán que regresar los terrenos que vienen usando. Son 7 estadios, 7 campos, de 15 niños por cada campo, saquen la cuenta, son como 150 niños diarios que se atienden en estos terrenos, y ahora por 40,000 pesos mensuales. Licenciado, ¿qué está pasando? No entiendo. Pues es cuando falta sensibilidad para precisamente orientar una actividad tan importante como es el deporte. Los municipios tienen una tarea y una responsabilidad. Yo tuve la gran fortuna de tener, y aquí está, a Saúl Figueroa como director del deporte municipal cuando me tocó la gran suerte de administrar y de gobernar la ciudad de Guadalajara. Y se crearon muchas cosas. Las escuelas deportivas nacieron ahí en Guadalajara.
el primer maratón de la ciudad de Guadalajara, que no solamente lo inauguramos, le dimos el banderazo, sino que luego me metí a correr el maratón, el primero que se hizo en Guadalajara, y que obviamente todo esto fue creando una cultura del deporte muy importante en el Ayuntamiento de Guadalajara. Dejamos toda una estructura, una orientación, políticas públicas bien definidas, recursos, recuperamos unidades deportivas que estaban mal empleadas, todo eso se fue creando una infraestructura, pero sobre todo una cultura política en materia deportiva, darle al deporte la importancia y la atención que requiere. Pero entiendo también que no todos los municipios, no todas las personas tienen el mismo criterio, llegan otros, van cambiando los criterios, cuando este criterio debe de ser precisamente de optimizar los recursos que hay en el municipio en beneficio de la juventud. Ahora, este caso que yo les ponía de la Flores Magón, que les están quitando, si no, bajo amenaza, 40,000 pesos mensuales, hoy en día, ese es un problema que seguimos viviendo. ¿Y cuántas unidades deportivas le acaban de meter, quién sabe cuántos millones a X unidades deportivas ahí en Zapopan, licenciado? No está funcionando y no es una mentalidad de impulsar el deporte. Por lo menos en Zapopan me sorprende que, pues sí, es una institución que viene dando resultados desde hace varios años, no son improvisados. Y a dársela a Charros de Jalisco, por Dios. Sergio, me da la impresión que se sigue con aquellas viejas ideas de cómo inició el deporte. El deporte nace ciertamente elitista, ¿eh? La primera Olimpiada de 1896. Los criterios eran, primero, que no fueras profesor, jornalero, artesano u obrero. Que no hubieras ganado dinero a través del deporte, que hubiera sido una actividad deportiva en donde tú produjeras algún dinerito por ahí, alguna ventaja. Entonces, ese era el criterio de amateur, con la idea de que el espacio olímpico era naturalísimo para las clases socioeconómicamente altas, generalmente pues europeas. Bien, ahora, ese criterio del deporte competitivo, exclusivo, excluyente y discriminatorio, pues se dio a la luz de aquellos tiempos. La sociedad actual es diferente. Aquí la sociedad actual ha modificado los criterios del deporte. Si bien eran elitistas, ahora es una demanda masiva, una demanda popular amplia. Por bien de todos, conviene que los criterios no se vuelvan elitizados en función de los cobros o en función de qué me va a dejar el rendimiento. No, es un servicio que el gobierno debe de darle a la gente por bien de la sociedad misma. Claro. Necesitamos gente joven, saludable, fuerte, apta para incorporarse al sistema productivo o al sistema educativo en condiciones en donde efectivamente van a rendir mejor para la sociedad. Claro. Y cuando tú empiezas a cobrar esas cantidades para volverlo elitizado, bueno, pues vas en contra de la política. Aquí es un caso específico. Cobran a la organización que viene trabajando de Cuervos, ahí en la Legión, ahora sí que en la Flores Magón, que vienen desde hace años trabajando con infantiles y juveniles. Pues que le den lo mejor los 40,000 en vez de cobrárselos. No, pero los tienen que pagar al municipio. Pues sí, pero no puede ser posible. Que mejor Charros aporte. No, ándele. Políticas públicas, sí, políticas públicas. En vez de cobrar, déjame ver cómo estás trabajando, qué te hace falta, te puedo ayudar con material deportivo, con organización, con estructura, etcétera. Eso es lo que debe hacer el ayuntamiento y no restringir. Expandir esa liga de béisbol, hacerla crecer, volverla popular y que los chiquillos y los jóvenes de ese municipio tengan la gran oportunidad de la práctica deportiva. Pues ese muy a la cómoda, porque ¿sabes qué? No está dando resultados, no me estás pagando a mí y sin embargo la organización lleva años trabajando, de ahí fueron campeones nacionales en sus categorías infantiles y hoy con la mano en la cintura llega el municipio. Discúlpeme, señor Gustavo Santoscoy, pero está mal, está errado. No puede ser tan arbitrario de esa manera. Muestren los resultados de la Flores Magón.
Se lo digo públicamente, muéstrenlo y muestren el resultado que ustedes han dado en materia del béisbol. Solo con Charros de Jalisco no se vale ese tipo de cosas. Mejor que aporte los Charros de Jalisco 40,000 pesos en propuesta. Digo, no les dieron 25 años más el estadio, abajo está la pista de atletismo afectando a los de atletismo. No se vale, señores de Zapopan, así no se va a quitar la delincuencia ni en su municipio ni en otros. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros aquí emocionados todavía, diciendo es que de veras indigna este tipo de situaciones que está padeciendo en Zapopan, en donde, o sea, no es posible que les quiten de la noche a la mañana por 40,000 pesos. Yo quisiera preguntar, y lo digo abiertamente, ¿cuántos números, no palabras, números, señor Santoscoy, municipio de Zapopan, cuántos muchachos se han retirado de la delincuencia en este periodo? Sí, porque hay que recordar, llevan 2 directores, Diego Silva, que es puro fútbol, Gustavo Santoscoy, Copa Davis y todo, sí, lo hacen muy bien, pero no es eso el deporte y además queda debiendo. Licenciado, las unidades deportivas creo que han cumplido o ya cumplieron lo que deberían de haber dado. Hoy lo veo así, si estoy en un error, díganmelo por favor, pero cada año se le invierte en pintura, remodelación, acondicionamiento, composturas de baños, composturas. Yo creo que ese esquema ya pasó, hay que hacer algo y la verdad no está dando los resultados. No, mira, las unidades deportivas tuvieron un valor y una importancia en un momento dado. Fueron creadas así con esa parafernalia de grandes monumentos, algunas con valores arquitectónicos, es decir, muy bonitas, unidades deportivas muy grandes como la Revolución, la López Mateos, incluso con áreas y para muchos deportes. Pero ya no hay espacio, ya no hay para eso. Verdaderamente cuesta mucho dinero el mantenimiento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, vamos haciendo las cosas más fáciles. Los terrenos que estén baldíos, que sean propiedad del municipio, vámonos utilizando, aunque no tengan la gran infraestructura, pero que puedan utilizarse para actividades deportivas. Y luego eso que puede hacer la sociedad, ahora está muy de moda y es muy importante, la asociación pública-privada. Bueno, pues vamos dándole oportunidad a los particulares que quieran hacer deporte, les entregamos esos campos en comodato para que tengan un objetivo y una finalidad, que puedan ellos hacerle la infraestructura básica necesaria y yo creo que en esos campos darles la oportunidad para que el municipio tenga quien le auxilie a promover el deporte sin que le cueste, pero no cobrando, por el amor de Dios. Claro. Ahí hay que apoyar a quien tiene el interés de promover el deporte. Licenciado. Bueno, yo creo que no es que las unidades hayan dado de sí, sino que más bien es que nosotros tenemos que repensar las cosas. Fue el dirigente. Vamos, porque si no se le ocurre es que la unidad deportiva sigue siendo un gran tesoro, y un gran tesoro para la ciudad, para cualquier municipio. El asunto es ¿cómo vamos a hacer para que esas unidades deportivas sean autosostenibles? ¿Cómo vamos a lograr que efectivamente la comunidad participe y sobre todo las utilice en actividades propiamente de la activación física y el deporte? Entonces, es un ejercicio de mucha renovación, de nuevas propuestas y de adecuarnos a las nuevas demandas de la sociedad. No podemos seguir, Sergio, con los mismos criterios de hace más de 100 años, en donde era el deporte estrictamente competitivo y sobre eso se ha creado, bueno, pues la idea de que el deporte es eso. Si bien es una parte del deporte, no es todo el deporte, claro. Y a veces la gente confunde el deporte espectáculo, es decir, la parte como si fuera el todo. No, el deporte moderno es un fenómeno amplísimo, grande, profundo, extraordinario, sociológicamente un verdadero diamante para cualquier comunidad que sepa o precie
lo que el deporte efectivamente le brinda a la sociedad misma. Y todavía con el dolor y el pésame de decirles esto, que año con año salen egresados, no sé, licenciados en cultura física y deporte, que no tienen un espacio, que no hay una política pública que contemple, y no es que no haya elementos, ni capacidad, ni estudios. Claro que sí lo hay, simple y sencillamente se tienen que dedicar a otra cosa. Cuando hay un factor de oportunidad muy grande con una reestructura en las mismas unidades deportivas, pero no hay quien, y por eso digo, los dirigentes son rebasados, no se les ocurre, no hay idea, no convocan para ver qué es lo que se puede hacer y qué alternativas, oportunidades de progreso se tienen. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. El tiempo es cruel, nos queda poco tiempo. Sí queremos decir que este programa es con la intención de que verdaderamente, minuto 44, sus invitados sobre todo, pues alternativas ante una situación real. El deporte tiene que cambiar y siempre lo seguiré diciendo y sosteniendo. Si a Mexicali le va mal, a Jalisco le tiene que ir mal, por supuesto que no. Así es que se tiene que empezar y con ese afán es lo que hacemos. Licenciado, algo que quede en tintero, que quiera decir, nos queda poco tiempo. Ratificar, Sergio, mi posición: el deporte debe de ser masivo, debe de ser un deporte encaminado a las masas, a la sociedad, a los niños, a los jóvenes de todo el país. Hay que empezar en los municipios, hay que reprogramar nuevamente políticas públicas que fortalezcan a los municipios del país para que a partir de ahí se realice un nuevo proyecto deportivo, y retomar también las escuelas, las universidades y todas las instituciones que puedan aportar algo al deporte. Licenciado, quiero agradecerle de veras de corazón el que esté aquí y compartir estas experiencias, toda una gran personalidad en el ámbito político y deportivo. Gracias por estar en su casa. Gracias. Licenciado, poco Sergio, tiempo. Muy bien, pues yo creo que se debe de reformar el deporte en función de un modelo objetivo que permita cambiar las estructuras del deporte vigente para satisfacer las demandas de la sociedad actual, Sergio. Sí, rápidamente. Somos otros, no rápidamente, somos los mismos. ¿volverías a ser director de JODE? Licenciado, ¿volvería a ser? Lo volvería a hacer. ¿Tú? Ah, bueno, igual, yo también. Mil gracias a los dos por estar aquí en su casa. Gracias, licenciado. A usted por el favor de su preferencia. Mil gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo espera la próxima semana.